Buenos días, hermanos. A los que nos están viendo por Zoom y a los que también nos están viendo por YouTube. Vamos a dar comienzo a la reunión de este día domingo. Primero vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a cantar unos coritos, ¿sí? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos otro día más poder compartir tu palabra, Señor. Te damos las gracias por este nuevo día que tú nos has regalado, por los pecados que tú nos has perdonado, Señor, y por todas las bendiciones que recibimos. Señor, no te pedimos que recibas estas alabanzas que te vamos a dar, Señor, que van a ser de corazón, Señor, que te pedimos que ahora también que bendigas a José que tiene la palabra en este día, que realmente pueda hacer impacto en mi corazón. Dejamos todo en tus manos y te lo agradecemos al Señor Jesús. Amén. Ahora para seguir vamos a cantar un corito, que es el número 2, que dice: de gloria en gloria te veo, cuando más te conozco quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. El número 2. El siguiente coro que vamos a cantar es el número 7. Dice: tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar. De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. El número 7.
Muy bien. Y el último coro que vamos a cantar es uno enganchado que dice: Senda Dios hará y fuerte Dios. Dice: Senda Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará y a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Un cambio hará donde no lo hay.
damos gracias por este momento de alabanza y ahora vamos a dejar a José Santucho que tiene el mensaje en esta mañana. Bien, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Aparentemente bien, bueno, me alegro. Vamos a charlar en este día o a comentar sobre la palabra de Dios y sobre cada uno de nosotros. Sabemos que la Biblia nos enseña que Dios conoce todas las cosas y está en todo lugar. Dice la Escritura que no hay nada que se escape de Él y tampoco hay nada que esté fuera de su comprensión y de su poder. Él, dice la Escritura, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sin embargo, encontramos en la Biblia que Dios está buscando algo. Y vamos a titular en esta mañana nuestra charla como La búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios. Y tenemos que decir que Dios se ha propuesto buscar, dice la Biblia, y salvar al hombre que Él creó a su imagen y semejanza. Leemos para comenzar 2 versículos que están en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 19, y vamos a leer versículos 9 y 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 9 y 10. Dice así la Escritura. Ahí en la segunda parte, después de los 2 puntos, dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta cuestión de la búsqueda de Dios la vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento y también en toda la Biblia, una decisión, un trabajo, una dedicación que tiene Dios por buscar y salvar lo que estaba perdido. Y quisiera refrescar o reflexionar por un momento sobre el concepto de perdido. ¿Qué significa estar perdido? Porque toda persona que normal, podríamos decir que está sana, está consciente, sabe quién es. No le pregunta el nombre y sabe quién es. Cuando hay algún accidente, por ejemplo, es una de las cosas que utilizan los médicos para detectar si la persona está consciente. ¿Cómo te llamas?, le preguntan. La persona, toda persona sabe dónde vive y sabe lo que es su voluntad, lo que quiere hacer, tiene sueños, tiene proyectos. Así que en ese sentido, podríamos decir, la persona no es que no vive perdida en ese sentido, en el sentido del tiempo y del espacio, sabe quién es. ¿Cuál es entonces el concepto de perdido? Y el concepto de que nosotros podemos pensar o meditar en cuanto a lo perdido, sabemos que toda persona, además de saber quién es y dónde vive, incluso sabe o sabrá de la existencia de Dios. La mayoría de las personas sabe de la existencia de Dios. Incluso aquellas personas que creen la teoría de la evolución, los evolucionistas, al decir o al decidir ellos creer en la teoría, en esta teoría de la evolución, están de alguna manera reconociendo la existencia de Dios, porque dicen: yo creo en la evolución y no le creo a Dios. Ahí están reconociendo la existencia de Dios. Y lo mismo se aplica para el ateo. Ateo significa que no cree en Dios. La persona decide no creer en Dios. De alguna manera está reconociendo la existencia misma de Dios. Pero, como he dicho, toda persona tiene la idea, el concepto de la existencia de Dios
y además sabrá concretamente, conocerá concretamente de la existencia de Dios y más específicamente conocerá acerca del amor de Dios. Vamos a leer un pasaje o dos pasajes de la Escritura en el libro de Isaías. Libro de Isaías, el capítulo 11, allí en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 11 y versículo 9. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 11 y versículo 9. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahí está. Dice, la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Si bien aquí se está refiriendo a un tiempo específico, que es el milenio, sin embargo uno lo puede aplicar por otros pasajes y por el contexto escritural, que todos los hombres conocerán acerca de Dios. Busquemos un pasaje más en el Evangelio según San Mateo. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, allí al final, en el capítulo 24, o cerca del final, y vamos a leer el versículo 14. Dice la Escritura, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense que ahí está, será predicado este evangelio a todo el mundo. Sabemos que el evangelio o la palabra de Dios no se le predica al cosmos, sino se les predica a las personas. Por eso ahí dice la Escritura, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces toda persona sabe de la existencia de Dios o sabrá finalmente de la existencia de Dios. En ese sentido, no está perdido porque conoce quién es, dónde vive, cómo se llama, y aún sabe quién es Dios y que existe. El concepto entonces de perdido en la Biblia es que el hombre está separado de Dios. Ese es el concepto general. El hombre está separado de Dios y sin poder relacionarse con él. Y entonces al no poder relacionarse con Dios, está perdido. Así lo describe la Biblia. Ese es el concepto, digamos, más claro que podemos sacar de la Biblia. Y está perdido, amplía la Escritura a causa de su desobediencia, lo cual se llama pecado. Busquemos el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis y el capítulo 3. Allí donde comienza todo, y allí cuando el hombre se pierde, porque no siempre estuvo perdido, no siempre estuvo en pecado. Génesis capítulo 3, y vamos a leer versículos 8 y 9. Ahí vamos a encontrar un poco más claro el concepto de perdido o de perdición. Dice la Escritura, verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí tenemos el concepto, se escondieron de la presencia de Jehová Dios. No desapareció aquella relación que había antes. Y dice el versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí entendemos mejor el concepto de perdición. El hombre está perdido porque no puede relacionarse con Dios y en realidad no encuentra la forma, no tiene la capacidad, está imposibilitado. Otra expresión de la Escritura dice que está destituido de la gloria o de la comunión con Dios, y Dios es el que le dice, ¿dónde estás tú? Digamos, Dios sabe todas las cosas, sabía dónde estaba, sabía la ubicación exacta, no necesitaba un GPS para saber en qué lugar se encontraba Adán y Eva. Lo que está tratando de hacer es que recapacite y se dé cuenta de la condición en que él se encontraba. Y en ese tiempo,
eso era muy contrastante, la condición en la que se encontraba, porque la última vez que Dios había estado con ellos, estuvo en comunión, estuvo hablando, estuvo conversando, podríamos decir, con el hombre. Y ahora eso se había cortado, y solamente la voz de Dios era la que se hacía oír, y el hombre no se animaba a responder y ni siquiera a mirar a Dios. Dios está buscando entonces al hombre, esta es su búsqueda, y busca, podemos decir de manera general, a todos los hombres. Ya hemos leído el pasaje que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Busca de manera general a todo ser humano, a todos aquellos que Él ha creado, pero también busca, ya no de manera general, sino podemos decir de manera individual, a verdaderos adoradores. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, y vamos a leer versos 23 y 24. Dios busca de manera individual verdaderos adoradores. Dice allí, Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Verso 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Encontramos allí en estos dos versículos 3 veces la palabra espíritu. 2 veces lo vamos a encontrar con minúscula, una en el verso 23 y otra en el verso 24, refiriéndose o hablando del espíritu del hombre. Y una vez lo vamos a encontrar en el versículo 24 con mayúscula, refiriéndose o hablando del espíritu de Dios. Así que ahí vemos el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Y podemos afirmar, por lo que enseña la Escritura y por la experiencia personal, que cuando el espíritu del hombre es guiado, cuando el espíritu del hombre es llevado, cuando el espíritu del hombre es conducido por el Espíritu Santo de Dios, eso es adoración en espíritu y en verdad. Entonces el Señor busca de manera general a todos los hombres, pero también busca de manera individual, verdaderos adoradores. Y te busca a vos de manera individual y me busca a mí de manera individual. Me busca a mí de manera individual y también te busca a vos de manera individual. La búsqueda de Dios de manera general, pero también de manera individual o personal. Hay 3 cosas necesarias para ser hallado por Dios. Hay 3 cosas necesarias para hallar a Dios. Hay 3 cosas necesarias para ser salvo de la perdición, del pecado, 3 cosas necesarias para no estar perdidos. La primera de las cosas es oídos necesitados que oigan. La segunda de las cosas, corazones humildes. Y la tercera de las cosas, voces decididas o claras. Vamos a leer un pasaje más, un poquito más largo, en el Evangelio según San Lucas, para tratar de observar estos 3 ítems o cosas que son necesarias para ser hallados por Dios o para hallar a Dios. Evangelio según San Lucas, el capítulo 7, vamos a leer el primer texto que es del versículo 1 al 10. Evangelio según San Lucas, el capítulo 7, comenzando en el versículo 1 hasta el verso 10. Dice allí la Escritura: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Verso 4.
Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Decíamos tres cosas necesarias para ser hallado por Dios o para hallar a Dios. La primera era oídos necesitados, segunda, corazones humildes, tercera, voces decididas. Así que analizamos la primera, oído necesitado, y lo analizamos de manera individual o personal. Oído necesitado. ¿Oído necesitado de qué? Bueno, necesitado de buenas nuevas, de buenas noticias. Nos encanta o nos agrada escuchar buenas noticias, sobre todo en tiempos difíciles. Nos gusta, es muy agradable, es muy satisfactorio escuchar buenas noticias. Por ejemplo, nos alegramos mucho cuando escuchamos que la cuarentena ya no era tan estricta y que ya teníamos ciertas libertades. Nos alegramos y esperanzamos también cuando escuchamos que ya se empezó la vacunación y en algún momento se va a completar y entonces no va a haber que hacer ninguna cuarentena. Estamos deseosos de buenas noticias y nos alegra y nos satisface escucharla. Oído necesitado de buenas noticias. Dice ahí el versículo 7 que hemos leído, que después que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. El Señor Jesús había estado dando una serie de mensajes que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, que se encuentra allí en Mateo capítulo 5 al 7, y aquí en Lucas capítulo 6 se lo llama el Sermón del Llano, porque hay una parte donde dice que Jesús llegó a un lugar llano y allí les enseñaba, y es muy similar a lo de Mateo 7. Entonces había estado hablando de ese sermón o de esos varios sermones que les dio, esas eran todas sus palabras. Y una particularidad, dice que le hablaba al pueblo que le oía. Y esto podemos aplicarlo de dos maneras. El pueblo que le oía era todas las personas que estaban reunidas en aquel lugar. Pero cuando termina allí en Mateo el Sermón del Monte, Jesús va a hacer una diferenciación. Y dice que hay personas que le oyen y hacen, obedecen. Y hay personas que oyen y no lo hacen o no obedecen. A los que oyen y hacen los llama prudente. A los que oyen y no hacen les llama insensatos. Entonces le hablaba todas sus palabras al pueblo que le oía. La buena nueva está en la palabra de Dios. Pero además, este pasaje nos enseña de forma más práctica y más específica que la buena nueva está en la persona de Jesucristo. Dice allí el mismo pasaje en el versículo 3, Lucas 7:3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Fíjense, el Señor habló la palabra de Dios, dijo la palabra que el Padre le había enviado a decir. Sin duda mencionó muchas partes de lo que ya estaba escrito, que era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba escrito aún. Habló todas sus palabras.
Pero acá dice que el centurión oyó hablar de Jesús, de su persona, de su poder, de su misericordia. Así que la buena nueva está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la persona de Jesucristo. Por eso vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, que al Señor Jesús se lo llama el Verbo. En Apocalipsis se lo llama el Verbo de Dios, la palabra de Dios. La buena nueva está o se encuentra en la palabra de Dios. Y el oído, podríamos decir, del alma, encuentra a Dios cuando éste oye su palabra inspirada. La escritura es la palabra inspirada, y cuando la oye, cuando la obedece, entonces encuentra a Dios y entonces se hace realidad la buena nueva. Busquemos Primera Timoteo, Segunda Timoteo en primer lugar. Segunda carta a Timoteo, vamos a leer el versículo, capítulo 3, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 16. Segunda Timoteo 3, 16, dice la escritura así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando el hombre oye, o el oído del alma oye esta escritura, que es inspirada por Dios y que es útil para todas estas cosas que dice allí la escritura, entonces ha encontrado a Dios o ha sido encontrado por Dios. El hombre es libre del pecado cuando oye y cree en la persona de Jesucristo. Ahora vayamos sí a la primera epístola de Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo, el capítulo 1, en esta oportunidad, y vamos a leer el versículo 15. Capítulo 1 y versículo 15. Estábamos leyendo acerca de la palabra de Dios y de su utilidad, y aquí dice que es digna de confianza. Fíjense, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y hacemos un paréntesis allí. Decíamos que el Señor busca a las personas, Dios busca a las personas de manera general. Y justamente se puede ver aquí, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, otra vez a las personas, para salvar a los pecadores, a todos los pecadores, de manera general. Pero fíjense cómo cambia a la manera personal, individual. Seguimos leyendo ahí después de la coma, dice: de los cuales, es Pablo el que escribe, yo soy el primero. Ahí ya es de manera personal, individual. Entonces decíamos, oídos necesitados de oír las buenas noticias, de oír la palabra de Dios, necesitados de creer en Cristo. Eso es necesario para poder hallar a Dios o para poder ser hallado por Él. Segundo punto, o segundo de los ítems, es un corazón humilde. Un corazón humilde. Volvemos a nuestro pasaje allí de Lucas 7, el pasaje que trata de la sanidad del siervo del centurión, y dice el versículo 3, 7:3 de Lucas. Cuando el centurión, dice allí el capítulo 7, versículo 3, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Decíamos, corazón humilde. Cuando oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos para que le rogasen y le dijesen que viniese y sanase a su siervo. Esta lectura, este pasaje nos enseña que era una persona a la que le llama un centurión, era un centurión. Y este nombre se le daba, o era el cargo de un militar,
para una persona que tiene 100 soldados a cargo, 100 subordinados. Este hombre, el centurión, había sido entrenado para mandar, para ordenar a sus soldados o a sus subordinados, y por medio de la fuerza de los soldados obtener la victoria. Eso había sido entrenado para eso. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, le muestra que en esta oportunidad está ante un enemigo que no puede ser derrotado, ante un obstáculo que no puede atravesar. Y ese obstáculo que no puede atravesar es la muerte. Dice ahí el final del versículo 2 que estaba enfermo el siervo y estaba a punto de morir. Y el Espíritu de Dios le guió a darse cuenta, a saber, a comprender que estaba ante este enemigo que no podía vencer. Estaba ante la muerte. Y de alguna manera, o de manera asombrosa, este centurión, esta persona y los que estaban con él, comprende la verdad declarada por el predicador allí en el libro de Eclesiastés. Vamos a leer Eclesiastés 8:8. Eclesiastés 8:8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Esta era la situación. Este hombre se encontraba frente y allí no podía librar ninguna batalla. Su derrota estaba escrita. No podía vencer en esta batalla. Leamos un pasaje más que está en la Epístola a los Hebreos, Nuevo Testamento. Epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, allí en el Nuevo Testamento, y vamos a leer en el versículo 1 al 3. Dice la Escritura: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahí tenemos lo que nos dice la Escritura. ¿Cómo escaparemos? Es la pregunta, es la manera de hacernos reflexionar, así como Dios le hacía reflexionar a Adán diciéndole: ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu situación? Fíjate dónde estás. Bueno, este hombre, el centurión, encontró y fue guiado y entendió que humillando su corazón, un corazón humilde, podía escapar. Un corazón humilde podía ser hallado por Dios. Un corazón humilde ante Dios y creyendo en el poder de Cristo, podía ser librado de la muerte. Dijimos en primer lugar, oídos necesitados de buenas noticias. Segundo lugar, corazón humilde ante el Dios misericordioso. Pero tercero y último lugar, voz decidida. Una voz clara y decidida a confesar, en el caso de este hombre, su indignidad. Su indignidad frente a Dios, frente al Señor Jesucristo. Dice el versículo 3, allí seguimos en Lucas capítulo 7, nuestro pasaje, dice en el versículo 3, que ya hemos leído: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Dice, le envió unos ancianos. No fue personalmente, más adelante lo va a explicar, que él no fue personalmente porque no se sentía digno de venir o de estar frente a Cristo, de venir frente a Dios. También, de paso, podemos ver que no todos los ancianos de Israel
o del pueblo judío rechazaban a Cristo. Acá hay algunos que creían en Cristo y que estaban decididos a ir y pedirle lo que ellos creían que Cristo podía darle. Estos ancianos a los que el hombre envió, a los que el centurión envió, pedirían de manera apropiada lo que necesitaba el centurión y lo que necesitaba su siervo. Por eso dice ahí el versículo 4, y vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Le pidieron apropiadamente. Ellos sabían lo que decía la Escritura y lo que enseñaba Jesús. El Señor Jesús enseñaba: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y no era algo que estaba inventando el Señor Jesús, sino que era algo que estaba en concordancia con lo que él había escrito en el Antiguo Testamento. Allí, cuando se levantó el templo de Salomón, Salomón dice: Señor, si una persona viene delante de ti, a esta casa, a tu presencia, y ora, tú vas a oír su oración. Entonces, en esa confianza van para rogar apropiadamente delante del Señor Jesucristo por la necesidad que tenía. Hemos leído ahí en el versículo 4 que dice que vinieron y le rogaron con solicitud. Podemos decir, le rogaron con dedicación inmediata, se ocuparon inmediatamente, lo hicieron con urgencia, porque era la necesidad. El siervo estaba a punto de morir. No solo entonces estas personas, estos ancianos, trajeron el mensaje, sino que se pusieron, podríamos decir, en los zapatos del necesitado. Se compadecieron de él, sintieron lo que este hombre sentía. El necesitado tenía una gran urgencia y Jesús tenía una gran salvación. Y eso es lo que expresaron los ancianos con insistencia, y lo expresaron convincentemente, de tal manera que dice la Escritura, y Jesús fue con ellos, ahí en el momento. Y más adelante, el Señor exalta o digamos, subraya esta actitud de las personas, tanto del centurión como de los ancianos, porque dice: os digo que ni aún en Israel, versículo 9, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Los ancianos de los judíos enviados por el centurión hablaron apropiadamente porque se pusieron en los zapatos del necesitado, pero también le hablaron escrituralmente. Dice el versículo 4 que hemos estado leyendo: ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno que le concedas esto. Verso 5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es digno que le concedas esto. Fíjense que podríamos decir atrevimiento. Decirle a Jesús, juzgar que esta persona era digna de recibir una bendición, un milagro, porque amaba a la nación y porque había edificado una sinagoga. Lo que sucedía es que estos ancianos sabían que Dios se había comprometido a esto. Dios había prometido en su palabra bendecir a las personas como el centurión, que actuaran de esta manera. Podemos encontrar este compromiso o esta bendición en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 12, vamos a encontrar así que Dios habla con Abraham, le llama a Abraham y le promete cosas a Abraham. Y dice el versículo 1 al 3. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren. Ahí está la promesa o el compromiso. Bendeciré
a los que te ven dijeren. Los ancianos sabían esto, lo habían leído muchas veces, lo habían escuchado muchas veces, y entonces se presentan delante de Dios, allí reconociéndolo como Dios, y les dicen, en otras palabras, tú has prometido esto, has prometido bendecir a los que bendijeren a los descendientes de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, y también has prometido bendecir a aquellos que no son descendientes, pero que bendicen a los descendientes. Y este centurión, dicen ellos en su expresión, ama a nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Es una persona que habla bien, que ama a la nación de Israel, y tú has prometido bendecirlo. Y por eso es que el Señor Jesús no pone ninguna observación, sino que dice allí en el versículo 6, y Jesús fue con ellos instantáneamente, cumpliendo lo que él había prometido. El centurión no podría haber hablado de esta manera. En realidad, él habló de manera diferente por medio de los amigos o personalmente, como lo presenta el Evangelio de Mateo. Aquí en el Evangelio de Lucas se le envía a Jesús mensajeros, pero en el Evangelio de Mateo él va personalmente, ¿no? Y no podría haber hablado, no habló de la misma manera que los ancianos. Por ejemplo, él envió unos amigos, dice aquí en Lucas, para decirle, no soy digno que entres bajo mi techo, soy indigno de ti, no quiero que vengas, no quiero molestarte, soy indigno. Y los ancianos dicen aquí, es digno que le concedas. Pero ¿de qué provenía la dignidad? La dignidad no provenía del centurión, y ni tampoco de su fe, aunque la tenía y aunque era grande, sino la dignidad provenía de la palabra de Dios. Es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación. Y tú dijiste que los que bendigan, amen a nuestra nación, serán benditos. Por eso es digno. La palabra de Dios hace dignas a las personas de su bendición, y especialmente las hace dignas de la salvación, las hace dignas de entrar al cielo, las dignifica. La persona de Cristo lo hace. Y así como el Espíritu Santo, como los ancianos fueron ante el Señor Jesucristo y dijeron lo que el hombre necesitaba y lo hicieron convincentemente, de manera que Jesús accedió y dio bendición. De la misma forma, el Espíritu Santo puede guiar mi oración y puede guiar tu oración para que le hables a Jesús de manera apropiada. Aunque somos indignos de presentarnos delante de Él y decirle, Señor, perdóname mis pecados, sin embargo, el Espíritu Santo nos ayuda, dice la Escritura, en nuestra debilidad, y nos enseña o le pide a Dios las cosas de manera conveniente. Solamente nosotros debemos, como hizo esta persona, tener oídos necesitados de oír las buenas nuevas, corazón humilde ante Dios, ante el Dios misericordiosa, y la voz decidida a pedirle lo que necesitamos. Y finalmente este hombre deposita su fe solamente en Cristo y en su poder. Dice el versículo 7, allí del Evangelio de Lucas, el capítulo 7. Después que dice él, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Esta es la fe personal, la fe individual, la fe bíblica, la fe que salva. Di la palabra y mi siervo sanará. Todo hombre está necesitado de salvación, porque dice la Escritura que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todo hombre, hemos dicho, escuchará por lo menos una vez la palabra de Dios y tendrá la oportunidad y será
ayudado, guiado a humillarse ante la persona de Dios para recibir su bendición. Y tendrá también la guía del Espíritu Santo para hablarle como es debido a Dios y obtener lo que Él promete. Todos estamos necesitados de ser salvos. Todos estamos perdidos. Pero también todos tenemos, a pesar de que ya hayamos sido salvos, a pesar de que estemos seguros en cuanto a la eternidad, todos tenemos alguna necesidad o tal vez varias necesidades. Todos tenemos alguna cosa que no se ha cumplido, algo que queríamos que fuera de determinada manera y no fue, o que todavía no ha sido hecho. Puede ser necesidades espirituales que tengamos, puede ser que sean necesidades económicas, incluso en lo material, pueden ser que sean necesidades familiares, problemas con la familia o con, o con los cónyuges, puede ser que sean problemas congregacionales, problemas de la iglesia. Todos tenemos algún problema que Dios puede solucionarlo. Y aquí está el ejemplo de este hombre, la fe de este hombre. Señor, palabra solamente, y se hará. Dila y mi siervo sanará. Oídos necesitados de buenas nuevas, corazón humilde ante Dios, ante el Dios misericordioso, y voz decidida a decirle, creo que todo lo puedes, a decirle a Cristo, creo que todo lo puedes si es tu voluntad. Así que si es tu voluntad, esto que necesito, esto que deseo, di la palabra y se hará. Que el Señor bendiga su palabra. Damos gracias al Señor por esta reunión que nos ha permitido en este nuevo día. Y ahora para cerrar le voy a pedir a Gustavo si puede tener una palabra de oración. Oramos. Te damos gracias, Padre Celestial, por este hermoso tiempo, Padre amado, que hemos podido estar delante de tu presencia, alabando tu nombre, agradeciéndote, Padre amado, por lo que has hecho en cada una de nuestras vidas, agradeciéndote por tus bendiciones, por tus cuidados, por el amor que has derramado a través del Señor Jesucristo en cada uno de nuestros corazones y de cómo has cambiado cada una de nuestras vidas en el momento que hemos escuchado tu palabra, en el momento que hemos abierto nuestros corazones, en el momento que hemos clamado con nuestra voz para que Cristo entre a vivir, entre a limpiar y a perdonar cada uno de nuestros pecados. Por eso nos sentimos bendecidos en esta mañana, porque tu palabra nos habla con claridad, nos habla personalmente a cada una de nuestras vidas. Y es por eso que quisiéramos rogarte en esta mañana, suplicarte, Padre amado, por alguien que quizás esté escuchando, que esté mirando esta transmisión, que pueda comprender la importancia y el valor que tiene tu palabra, la importancia y el valor que tiene aceptar a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador. Es el único que puede satisfacer todas aquellas cosas, Señor, de las cuales estamos necesitando. Primera y principal, Señor, el poder cambiar nuestras vidas, el poder obtener el perdón de los pecados y de esta manera poder entrar a los cielos para toda la eternidad. Por eso en esta mañana te rogamos que si hay alguien que ha escuchado, que escucha tu palabra, pueda abrir su corazón, pueda clamar con su voz al Señor Jesús y decirle en esta mañana, perdona mis pecados, te acepto como único y suficiente Salvador. Te ruego que me ayudes para que en esta mañana pueda cambiar mi vida y así pueda obtener la paz y la vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Te pedimos, Padre Celestial, que nos sigas guardando en lo que resta de este día, que sigas bendiciendo nuestras vidas, Señor, que sigas actuando en nuestros corazones
a través de tu palabra. Oramos en el nombre y en los méritos del Señor Jesucristo. Amén.